Los discípulos habían sido testigos de cómo Jesús, su maestro, había sido perseguido durante su ministerio. Muchas veces al estar juntos, ellos experimentaron el que tuvieron que cambiar de ruta, cambiar de día de viaje, cambiar de horario, alterar su agenda para poder pasar insospechados en regiones en donde su maestro había sido amenazado de muerte. Ellos, sin embargo, no habían experimentado en su persona de manera directa, mientras habían estado cerca de su maestro, enfrentado algún tipo de persecución dura, firme o directa hacia ellos. No lo habían experimentado. Siempre o casi siempre era dirigida hacia su maestro, y lo que ellos enfrentaban era de manera indirecta. Lo que es muy interesante es pensar ¿por qué un hombre bueno como Jesús experimentó una persecución tan férrea, tan dura? Es interesante, lo vamos a reflexionar hoy. El estudio de esta mañana se titula Perseguidos. Nosotros vamos a abordar un texto. Hasta este momento la iglesia aproximadamente ya lleva 2 meses de que vio ascender a su Maestro Jesucristo. Ellos ya recibieron el poder de lo alto en el Pentecostés y están comprometidos para poder extender las buenas noticias según lo que Jesús les había dicho. De hecho, en Hechos capítulo 1 versículo 8, que es el corazón o el texto clave de todo el libro de los Hechos, que cita: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, decía ese texto, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En este momento de la historia ellos estaban comprometidos con la gran comisión y con el enfoque de que después de haber recibido el poder de lo alto, ellos iban a ser testigos en Jerusalén primeramente, Judea y Samaria. Nosotros vamos a ver en el momento de la historia en donde los misiles, en donde las ojivas, en donde la persecución se vuelca ahora hacia sus seguidores, hacia los cristianos comunes como tú y como yo. El mensaje esta mañana nos va a ayudar a entender cómo el cristianismo bíblico, cómo el cristianismo verdadero, cómo está relacionado con la persecución. Una de las cosas, por ejemplo, en los matrimonios, cuando se sienten desanimados los recién casados, es porque las expectativas de su matrimonio era tan utópico, tan irreal, que al darse cuenta de que su amada esposa, amado esposo tiene tantos defectos y las expectativas se rompen, muchos matrimonios es duro resistir las expectativas quebradas. Este mensaje de esta mañana, yo espero que no rompa expectativas erróneas, más bien que alimente las expectativas correctas, porque sé que eres un hombre, una mujer que lee las escrituras y que vas a tener la expectativa bíblica y no la expectativa de lo que dice la gente de lo que es el cristianismo. De hecho, el cristianismo sin dolor, sin sufrimiento, sin persecución, un cristianismo de salud y de prosperidad y de bienestar, es el que más está bombardeado en nuestros días. Pero nosotros vamos a ver en la palabra de Dios el cristianismo bíblico, ¿qué deberíamos esperar de? ¿Por qué vamos a abordar algo como este tema, Fer? Bueno, nosotros estamos viendo en esta serie un tema muy importante de cómo el mensaje, cómo el evangelio ha superado toda dificultad en la vida y en la historia, en el mundo en el que se ha encontrado, ya sea en guerras, ya sea en cambios de gobierno, ya sea en cambios de países, ya sea en lo que sea, cambio de líderes, cambio de situaciones económicas. El mensaje ha seguido en nuestros días. El mensaje y el evangelio es imparable. Nosotros quiero que abordemos Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 4. Leámoslo juntos. Dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Escucha bien, estos líderes estaban sumamente molestos. Repite conmigo:
sumamente molestos. No sé quién haya estado sumamente molesto contigo hasta este día, pero estaban los líderes con ellos. Porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. A mí me encanta ese texto y ver sobre todo a las personas que son los personajes principales que estamos leyendo, sobre todo los apóstoles que están pasando esto, que es Pedro. Me encanta con Pedro porque nosotros hemos visto a través del Evangelio a un Pedro cobarde, a un Pedro huyendo, a un Pedro negando, a un Pedro acobardado. Y acá lo vemos al frente de la batalla, ¿no? Lo vemos al frente del evangelismo. Es algo que a mí me inspira porque yo también he pasado como Pedro muchas inseguridades, muchos temores, y me anima a saber que el poder del Espíritu Santo puede convertirme como lo que yo estoy leyendo en este momento. Y bueno, estamos viendo este evento y al igual que su maestro que fue perseguido, siendo un hombre que sanó, que ayudó y que llevaba palabras de vida y no de muerte, aquí en este momento no es la excepción. ¿Recuerdas la escena en donde está alguien que está lisiado, que es Hechos 3, que está lisiado de nacimiento, que la persona tiene 40 años, que lo llevan a sus familiares o las personas a la puerta hermosa para que pida una limosna a sus compatriotas? Y en ese momento que Pedro y Juan pasan junto a esta persona y le pide él unas monedas a Pedro y a Juan y le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y bueno, pues ocurrió un milagro. Este hombre lisiado de nacimiento se paró. Esos tendones que no funcionaban, esos músculos que nunca funcionaron, se pararon y adoró al Señor, y fue algo maravilloso. Las personas a su alrededor se asombraron y dijeron: ¿quiénes son estos hombres que sanaron a este paralítico, a este hombre lisiado? ¡Qué increíble! Escucharon con atención su mensaje y nosotros vemos que 5,000 respondieron a este mensaje, pero hubo un grupo que estuvieron muy molestos. Palabras clave que nosotros leemos en este texto: enfrentamiento, arresto, cárcel, y versículos posteriores, juicio. Estas palabras encierran lo que es la persecución. Aquí está el banderazo de salida en donde el creyente, el discípulo común, y ya no solamente su maestro, es perseguido. Los resultados de este momento de poder hacer la voluntad, aunque están sufriendo persecución, también están viendo cosas increíbles como estos 5,000 personas, solamente los hombres que creyeron o se convirtieron. Oye, Fer, ¿por qué? Yo quiero preguntarte, ¿es una experiencia de los hechos? ¿Es un relato solamente meramente histórico? ¿Es algo ocasional? ¿O es algo que todos los discípulos experimentarán? ¿O qué? A ver, explícame un poco más. Ok, leamos juntos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice lo siguiente: pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, ¿qué crees? Será perseguido. Y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. ¿Todo, Fer? ¿Todo hombre que pertenezca a Jesucristo y todo hombre que quiera vivir dedicado a Dios será perseguido? Pues es lo que dice Timoteo, ¿cierto? Pero bueno, leamos qué dice Jesús en su evangelio. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿El esclavo no es superior a su amo? Ya que me persiguieron a mí,
también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Nosotros estamos viendo hecha realidad este texto también del Evangelio de Juan, en donde los discípulos estaban experimentando lo que su maestro experimentó. Que el mensaje que ellos iban a traer, aunque era un mensaje de vida, aunque se iban a dedicar a ayudar a las personas, en ese momento estaban experimentando y la gente a su alrededor atestiguando un milagro increíble y excepcional, que es que un lisiado de nacimiento durante 40 años esté gozoso, saltando y alabando a Dios. Ahora estén ellos siendo perseguidos, amenazados, arrestados, sufriendo persecución. Es muy interesante esto que acabamos de ver. Si somos honestos en nuestra forma de ver las Escrituras, vamos a notar que esto es un principio. Lo que vimos en Timoteo, lo que leemos en Juan, lo que hemos visto y lo que la historia nos enseña es que la persecución hacia hombres y mujeres que viven dedicados a Dios, familia, es un principio. No, Fer, ¿cómo un principio? Es algo ocasional, es algo que se dio, es algo que se va a dar. No es a todos. O sea, no. Yo quiero que tú busques en la Biblia. Quiero desafiarte a que digas que hay excepciones. La Biblia dice que vamos a ser perseguidos como Jesús fue perseguido. Es un principio, es algo independiente a la época, a la edad, a donde vivas, seremos perseguidos. Y estamos en este momento evaluando este momento histórico en donde esto comienza, en donde esto arranca, en donde se da, como lo expresé, el banderazo. La persecución por vivir dedicado a Dios no suena atractivo. De hecho, ahorita, muchas veces, yo creo que ya ahorita en este momento de lo que estoy hablando, ya vas a querer cambiar de canal o vas a querer cortar la transmisión. Mejor me voy a otra transmisión en donde hablen, en donde voy a prosperar, en donde voy a ser enriquecido, en donde voy a ser bendecido, en donde yo voy a declarar cosas positivas y me van a pasar. Pero lo que dice el texto bíblico que acabamos de leer es que la persecución es algo que tú y yo vamos a experimentar. Ellos enfrentaron arresto, enfrentaron cárcel y como te expresaba más adelante van a experimentar juicio. Pero también fue algo muy gozoso, pienso, para ellos, independientemente de ese momento que están enfrentando, comenzando a enfrentar la persecución. Sabemos que la persecución, aún en los relatos de los siguientes 30 años que el libro de los Hechos contiene, vemos persecución sobre persecución y también las narraciones de los historiadores, vemos que son persecuciones impresionantemente temibles. Aún así nosotros podemos ver gozo, podemos ver alegría, podemos ver corazones llenos y satisfechos por parte de Dios. Dice que, pues estaban ahí en ese momento, lo que leímos en Hechos 4, del 1 al 4, que estaban siendo arrestados, encarcelados, pero imagínate el gozo, la plática y la conversación que tenía Pedro con Juan. Juan, qué increíble, 8,000 personas llegando a la fe, bro. Pum, chócala, puño, qué increíble, bro. Alabado sea el Señor. Me imagino el gozo que tenían. Las conversaciones y la alegría era, yo pienso, indescriptible. Las persecuciones y el gozo, yo algo que también yo quiero que tú identifiques cuando estés leyendo, vas a leer esas dos cosas, el dolor y el gozo de lo que está pasando en el momento en específico de la luz, del momento de la historia. Estos 8,000 personas que habían pasado de la esclavitud a la libertad y de la oscuridad a la luz fue algo increíble. La pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿estás viviendo dedicado a Dios? ¿Te están persiguiendo como a Jesús lo persiguieron? ¿Qué preguntas no tan raras? ¿Te están persiguiendo como a Jesús te persiguieron? ¿Las personas te escuchan como a Jesús lo escucharon? ¿Sabes? Mientras no vivamos dedicados a Dios, no vamos a enfrentar persecución.
mientras no vivamos dedicados a Dios, no enfrentaremos persecución. Todo el tiempo donde la iglesia ha sido iglesia, en donde ha decidido poner a Jesús como cabeza, la iglesia ha sido perseguida. Todo el tiempo en donde el creyente ha decidido ser creyente, ser un seguidor, obedecer a Cristo, ha sido perseguido. Mientras nosotros como seguidores de nuestro Maestro, no nos comprometamos a poner a Jesús como nuestro Señor en nuestras vidas, no vamos a ser perseguidos. No vamos a ser escuchados. No vamos a estar proclamando el Evangelio y viendo con gozo las vidas transformadas. ¿Eras Fer? Así de plano, tan exagerada la cosa es. Pues, ¿qué Evangelio vamos a leer? ¿Qué escrituras o qué Biblia nos vamos a referir? Sabes, en la iglesia de Guadalajara necesitamos urgentemente arrepentirnos, familia. Necesitamos urgentemente arrepentirnos de no estar viviendo dedicados a Dios, de no estar viviendo una vida consagrada a Dios, de estar ahí queriéndonos engañar, siendo sinceros. O sea, nos queremos engañar, esa es la palabra. La cuestión que yo te quiero decir es, no estamos viviendo dedicados a Dios. Y necesitamos arrepentirnos de eso. No estamos dedicados a Dios de no ser testigos, de no negarnos a nosotros mismos y no comunicar las buenas noticias. La iglesia en Guadalajara no está siendo perseguida. La iglesia en Guadalajara no está siendo escuchada por las personas, porque ya no está comunicando el mensaje de salvación a las vidas y a los corazones de quienes nos rodean. Oye, espérame, pero estamos en pandemia, tranquilo, relájate. No podemos compartir como antes compartíamos, tranquilo. ¿Quién te discipula, Fer? ¿No? Vas a pensar. Familia, pero mira, la pandemia no lleva 10 años. Y la iglesia en Guadalajara no ha tenido un crecimiento saludable en más de una década. Eso significa que no estamos siendo personas, hombres y mujeres, que estamos viviendo, obedeciendo a Dios como Él nos lo pide. Que no estamos comprometidos con la gran comisión. No estamos siendo perseguidos porque no estamos viviendo la voluntad de Dios. Porque toda iglesia, todo creyente que vive la voluntad de Dios es perseguido. A lo largo de la historia ha ocurrido eso. No te vas a encontrar como una iglesia o una persona que esté comprometido con el Evangelio, llevando las buenas noticias y que no lo persigan. A Jesús lo persiguieron para callarlo, y a los discípulos de Jesús los persiguieron para callarlos, porque traían un mensaje muy importante que comunicar. Seamos honestos, platiquemos honestamente. Muchos de ustedes han sido perseguidos, pero sus experiencias de persecución fueron a los inicios de su cristianismo. Y eso pasó ya hace más de una década. Soy honesto. ¿Podrías platicarme una experiencia de persecución? Me dirías, sí. ¿Y sabes qué estabas haciendo? Estabas comprometido con el Evangelio. Estabas haciendo a Jesús tu todo, lo tenías en primer lugar, buscabas un espacio en tu trabajo, si estabas estudiando buscabas la manera de congregarte, si en tu casa te lo impedían, veías la manera de asistir, hacías lo que fuera suficiente para poder hacer la voluntad de Dios, para obedecerlo. Resultado, te perseguían. A muchos de ustedes los corrieron de sus casas. ¿Saben qué estaban haciendo? Viviendo el cristianismo como debe ser. A muchos de ustedes fueron amenazados a golpes. Personalmente a mí me golpearon. Me recuerdo en la universidad nos sacaban. Sí experimentamos, sí hemos experimentado nosotros la persecución, pero la hemos experimentado solamente en el momento que realmente hemos estado comprometidos.
por eso hablo, familia, de que la iglesia de Guadalajara ya no es perseguida, porque hemos dejado ese compromiso. Solamente en cada región, solamente hay unos cuantos, hay un remanente por ahí de hermanos que siguen en el evangelismo, que siguen compartiendo, que siguen sus vidas comprometidas. Amén por eso. Pero no, la iglesia no la hace unos cuantos. La iglesia la hacemos todos. Necesitamos, de hecho, la persecución es el termómetro de si tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás por aquí escuchándonos y es primera vez o segunda, tercera, tienes poco escuchándonos y viéndonos, vas a decir, oye, qué masoquistas son aquí, ¿no? O sea, hablando de persecución y que busquen la persecución o algo así. ¿Qué masoquistas son o qué onda? La situación es que no somos masoquistas, es la realidad del evangelio. Mira, cuando yo no estoy siendo un hombre que comunica las buenas noticias, cuando no estoy comprometido en el evangelismo, yo, Fernando, me doy cuenta es porque he relajado mis disciplinas espirituales. La oración está entre azul y buenas noches, mi estudio bíblico está entre azul y buenas noches, y eso yo he visto y he identificado que eso me apaga en querer hacer la voluntad de Dios. Porque también te vas a dar cuenta que cuando tú estabas comprometido con Dios, las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, de la lectura, lo tenías como algo bien fuerte. Y proclamábamos el evangelio, familia. Así que, tristemente, la persecución es el termómetro de que si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Porque en el mundo espiritual, cuando alguien se levanta, cuando una iglesia se levanta, cuando una vida se levanta para poder vivir la voluntad de Dios, es acallado, vámonos sobre él, vámonos sobre ella, y lo has experimentado. Hechos 4:12, no somos masoquistas, no somos fanáticos, no somos raros. La persecución de la que estamos hablando es porque el mensaje que comunicamos es sumamente importante, y es la explicación que te quería dar. Que tú dices, oye, están raros estos ahí, yo creo que estás ahorita con tu pariente, tu familiar. Oye, Luis, sí se deschavetaron. Oye, amigos, sí, están medios locos. No somos ni fanáticos, ni masoquistas, ni somos raros. El mensaje que proclamamos es sumamente valioso. Hechos 4:12 dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podemos salvarnos. Este es el mensaje que estos apóstoles traían. Ellos estaban siendo perseguidos y amenazados para que callaran sus bocas, porque lo único que estaban haciendo eran cosas buenas, sanando y enseñando a personas, pero había un mensaje que en el mundo espiritual es amenazado, en donde proclamamos la salvación de las personas. Queremos, cuando esto sucede, cuando esto se realiza, cuando una iglesia se levanta a proclamar el mensaje, cuando un hombre o una mujer se arrepiente de no estar haciendo el comunicar el mensaje de salvación hacia otras personas, el mundo espiritual no hace nada. Cuando no dices nada, pues ¿qué hago? ¿No estás comunicando nada? Síguele así. Pero cuando se levanta, se arrepiente y dice, ya basta de esto, el mundo espiritual dice, tenemos que callarla. Tenemos que callar a él, tenemos que callar a ella, o tenemos que callar a toda la iglesia. Y por eso, familia, experimentará el creyente que vive una vida comprometida persecución. No hay excusa. Ahora, si está comunicando el mensaje de salvación, el mundo espiritual maligno no se queda, bien hecho, Fere, échale ganas, dale con todo. Sí, amén, lo que dices es no se queda así. Se queda y nos avienta la arrolladora. Y es por eso que pasa esto. La pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi llamado es, arrepintámonos. Como iglesia en Guadalajara, cambiemos nuestro corazón.
Es el mensaje de ser imparables, arrepentidos y viviendo la voluntad de Dios. Porque, familia, el mensaje que comunicamos es sagrado, es increíble. Cambia la vida y la eternidad de las personas a quien se los comuniquemos. Estos discípulos que estaban ahí y que estaban siendo hostigados por los líderes habían ayudado con ese mensaje de las buenas noticias a más de 8,000. ¡Qué increíble! ¡Qué especial! Sabes, mucho de tus familiares, mucho de la gente cercana a tu alrededor les cambiarás la vida, pero sobre todo, la eternidad. ¿Recuerdas cuando eras joven discípulo? ¿Discípula? Toda mi familia tiene que conocer, pero viven en tal lado, ¿cómo voy a hacer? En vacaciones voy de viaje, quiero comunicarles, voy a enseñarles, voy a decirles, Nos apagamos. Pero con Dios, con el Espíritu Santo, nos va a ayudar a nuevamente llenarnos de su poder, familia. Y el mensaje de salvación siendo proclamado nuevamente a través de tus labios y de mis labios. Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20 dice lo siguiente: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Aquí es en donde dice: si tu nieve, ¿de qué la quieres? Verso 19. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de lo que hemos visto y oído. Ser testigos. ¡Qué increíble! Pedro el cobarde a Pedro el valiente. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo lo transformó. ¿Sabes? Dios nos va a transformar a través de su Espíritu Santo. Es quien nos va a hacer valientes en Cristo. Visto y oído, ser testigos. ¿Qué tienes que decir? Lo que has visto, lo que has oído. No es un testigo, no dice su opinión, yo creo, mira mi juicio. No, ¿qué has visto? Eso dime. ¿Qué has oído? Eso dime. Un testigo dice lo que ha visto y oído de Jesús en su vida. Todos podemos ser testigos aquí. Nuestro mensaje podría parecer inofensivo, pero es lo mejor que podemos comunicar a las personas. En Hechos 4, 29 al 31 dice así: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Qué increíble oración. Es ese momento de la persecución que están sufriendo, están hablando, están defendiendo, no podemos pararnos. La gran comisión no se me ocurrió a mí, no la puso el Señor Jesús. Él me dijo que fuera a Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra. No puedo callarme. Y luego lo que estamos hablando y lo que estamos viendo en esta oración, familia, es que la oración es una oración poderosa. No le está pidiendo: Dios, quítalos del gobierno, quítalos de ser líderes, ayúdame. Dice Dios: escucha sus amenazas y dame valor para predicar tu palabra. Qué increíble, ¿no? Ese es muy especial. Extiende tu mano, haz milagros poderosos. Y Dios respondiendo a esta oración. Familia, nuestra oración en este momento de lo que estamos viviendo en esta época en nuestras vidas, no debemos de pensar: Dios, quita las cosas, mira, ya nos cansamos, mira esto, sino: Dios, está esta situación, dame ideas, dame valor, dame el corazón, dame el amor por los perdidos, dame el valor para comunicar tu mensaje, y vas a experimentar el poder de Dios en tu vida y vas a predicar con valentía la palabra del Señor.
Que nos quite el miedo y no que quite los obstáculos. Que muestre su poder. Dios nos va a ayudar, familia. El Evangelio es imparable. ¿Sabes? Estamos comenzando una nueva década. La cuestión es que se va a escribir una historia de los siguientes 10 años. ¿Aparecerás tú como protagonista de esta historia o te quedarás en la banca del olvido? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Personalmente yo quiero estar gozoso de lo que yo escuche, porque también me acuerdo que cuando tú sufrías persecución, eras el momento en donde más animado o más animada te encontrabas. Estabas contenta, aunque en tu escuela, aunque en tu mamá o tu papá, yo sé que experimentabas el gozo en tu interior, la fortaleza de parte de Dios. Eso no lo estás experimentando cuando no obedeces a Dios. Porque es muy curioso, experimentas la persecución, pero experimentas un gran gozo. Así que, familia, yo quiero decirte que podamos, las personas perseguidas, los perseguidos son aquellos que nos levantemos a comunicar el mensaje de salvación a las personas. No hay de otra. Enfrentaremos persecución y enfrentaremos gran gozo. En ese momento de la historia se dio el gran banderazo de salida de persecución hacia los creyentes como a Jesús. Ahora a ti y a mí me perseguirán. Pero será increíble porque muchos serán convertidos a través de tu instrumento, de tus labios, de tu corazón, de tu ministerio. Y a Dios sea la gloria. Que el cristianismo, el evangelio y el mensaje de Jesús sea imparable. Muchas bendiciones.